están? Muy bienvenidos. Aquí se debate. Seguimos nuestra responsabilidad de darles a conocer a quienes tienen este anhelo de escribir una nueva constitución para nuestro país, para que haya un voto informado. Les voy a presentar de inmediato a quienes nos acompañan en esta ocasión. Parto saludando a Ernesto Garrat. Él es independiente y va en la lista de la PRO. Bienvenido, Ernesto. Gracias por acompañarnos. Saludamos también a Martín Arrau, él es de la UDI, va en la lista Vamos por Chile. Y finalmente a Natalia González, ella es independiente, va en el cupo del partido Igualdad en la lista Apruebo Dignidad. Muchas gracias a todos por estar junto a nosotros, bienvenidos. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, como ustedes saben, y si no les cuento, la idea primero es que ustedes nos cuenten por qué quieren ser constituyentes, qué los llevó a esa reflexión. Vamos a partir por Natalia. Hola, buenas tardes a todas y todos quienes nos están viendo a través de la televisión. Para responder a esa pregunta voy a hacer uso de un concepto de la psicología que es el concepto de la resignificación. Así como las personas necesitan darle un nuevo significado a sus experiencias de vida, nuestro país necesita resignificar su historia reciente, desde lo ocurrido desde el 18 de octubre del 2019. Yo soy parte del 80% que votó apruebo, que vio una oportunidad para crear una constitución que consagre derechos sociales, que ponga en el centro a la persona y que además contemple mecanismos de democratización y de descentralización en el ejercicio del poder. Pero no me quedé solo con ir a votar al plebiscito de entrada. Me involucré de forma activa en la campaña de la PRO en la región del Maule, consiguiendo que un mayor número de personas pudieran votar informadas. Como abogada, como docente universitaria, como socia de ABOFEM y por mi experiencia personal, sé el efecto que produce en la vida de las personas la Constitución. Por eso quiero representar a quienes no han sido escuchados hasta ahora por el duopolio político que ha ejercido el poder los últimos 30 años en nuestro país. Perfecto, Natalia. Le damos también entonces ahora el pase a Ernesto Garrat para que nos cuente por qué quiere ser constituyente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo quiero ser constituyente por el distrito 18, que involucra las comunas de Cauquenes, Chanco, Colbún, Linares, Longaví, Parral, Peyúgue, Retiro, San Javier, Villa Alegre y Hierbas Buenas. Saludos a mis amigos de allá. Porque básicamente he vivido en carne propia lo que significa el cáncer neoliberal en el Chile que nos tiene de rodillas, sin derechos sociales, sin posibilidades de ser felices. Mi biografía así lo demuestra. Fui llegado a 20 años con mi madre, que era asesora del hogar, sin casa, humillados y abusados. Actualmente me titulé, soy estudiante, soy profesor universitario, soy periodista y soy novelista. Pero en el pasado en carne propia y en el presente también he podido vivir una realidad. No existe voluntad de lograr la equidad social con la constitución del dictador Pinochet. Quiero hacer un aporte en el Maule Sur y escribir una constitución a escala de las personas, porque se trata de la zona del país con la más alta tasa de analfabetismo en Chile. ¿Sabían eso? Las necesidades son muchas, en esa región y en Chile en general, y eso es muy grave. ¿Cómo hemos podido dejar que semejante abandono ocurriera? Quiero ser constituyente porque el fracaso neoliberal nos obliga a establecer un nuevo acuerdo social y quiero ser un aporte. ¿Qué mayor honor para un escritor que escribir la ruta fundamental de un país con un Estado neoliberal que nos ha dejado solos y abandonados? Básicamente, esas son mis intenciones a la hora de ser constituyente. Okay. Muchas gracias. Ahí está entonces las palabras de Ernesto Garrat, de sus razones que lo llevan a ser constituyente. También le damos la posibilidad a Martín Arrau que nos cuente por qué quiere tener la posibilidad de escribir una nueva constitución para nuestro país. Gracias, Viviana. Bueno, al igual que Ernesto y que Natalia, uno tiene inquietudes. Yo he desarrollado toda mi carrera casi en el sector privado, salvo los últimos años que me tocó instalar la región de Ñuble, la región más joven del país. Como delegado presidencial me tocó recorrerla, instalarla y después ser intendente y ver muchas cosas que se pueden mejorar, muchas cosas que efectivamente se pueden hacer, y no me quedé solo en eso, y al igual que ellos me decidí a presentarme a una elección que va para muchos y creo que para ellos también es algo nuevo. Y es bien interesante, y yo me he concentrado en 3 temas que son donde quizás mi expertise, mis áreas me llevan a poder para aportar de mejor manera. Y quiero aportar en todo lo que tenga que ver con el trabajo, con que haya más empleo, lo mismo que describía Ernesto en Maule Sur, pasa en Ñuble, donde efectivamente faltan fuentes laborales, mucha gente se nos tiene que ir de la región, avanzar en que haya más seguridad y un acceso más uniforme a la justicia, donde efectivamente en nuestro país hemos retrocedido en el último tiempo. Y por último, hacer una profunda reforma al sistema político, donde haya menos parlamentarios, menos políticos en el Estado y haya más trabajo y más foco en dar soluciones a los vecinos. Así que eso es lo que me ha motivado a iniciar esta campaña para tratar de escribir junto con otras personas como Natalia y como Ernesto la nueva Constitución de Chile.
Perfecto. Ya que están todos presentados, les cuento que vamos a hacer una pausa, pero ya les vamos a dejar planteada la pregunta con que vamos a debatir, que es ¿cómo avanzamos hacia un Chile más descentralizado? ¿Y de qué manera esto debe estar consagrado en una Constitución? ¿Debiese, por ejemplo, discutirse transformarnos en un Estado federal? La centralización excesiva que existe en nuestro país también es una manifestación de desigualdad. Al regreso conversamos del tema. Bueno, ya estamos de regreso y le habíamos dejado planteada una pregunta a los candidatos constituyentes que nos acompañan en esta ocasión. Es cómo una nueva constitución puede asegurar un Chile menos centralizado. Esto pasa, por ejemplo, por transformarnos en un Estado federal, pasa por el tema de los recursos fiscales, por una cierta autonomía a través de tributos, por ejemplo, regionales. Conversamos del tema y por eso queremos conocer la opinión primero de Ernesto Garrat. Gracias. Sí, sinceramente, estando en regiones y teniendo la sensación ambiente que hay, necesitamos con urgencia un sistema parecido a un federalismo, en donde las regiones, los centros distintos de las distintas partes del país tengan autonomía respecto del centralismo que actualmente nos ahoga con sus decisiones a veces centradas en un ombliguismo que no va a ningún lado. Por ejemplo, podríamos optar por un sistema federal parecido al canadiense, en donde distintas zonas no solamente tengan una autonomía que puede ser asimétrica, sino que también tengan, por ejemplo, dominios del idioma. En la Araucanía, ¿por qué no podemos establecer que las mismas pueblos originarios, las mismas naciones originarias tengan el derecho de tener como segunda lengua, primera lengua, el mapuzungún, como pasa, por ejemplo, en Quebec, que es una nación que tiene, un estado que tiene la lengua francesa y la norteamericana? Por ejemplo, creo que se hace de suma urgencia aplicar ese modelo, un modelo que implique un tipo de federalismo para poder finalmente resolver uno de los grandes problemas que ha tenido esta estructura estatal que hemos tenido durante todas estas décadas, que es el centralismo. Perfecto. Martín, ¿estás de acuerdo? Ernesto plantea de que podríamos discutir y transformarnos en un Estado federal. ¿A ti te parece que es una alternativa o hay otras para asegurar una mayor descentralización en Chile? Sí, tremenda pregunta. Nosotros nos tocó ver varias cosas mientras instalamos esta nueva región, pero también hay que hacer un paréntesis. Chile está, y de hecho en esta misma elección se eligen por primera vez los gobernadores regionales. Hay que ver cómo eso también va dando cierta autonomía a las regiones. Estamos iniciando un proceso que va a ayudar a la descentralización, pero sí creo que hay que hacer más cosas. A mí como intendente de repente me tocaba tomar decisiones y algunas cosas bien básicas. Y aquí la pregunta a Santiago, efectivamente hay que avanzar en dar y transferir más competencia a las regiones, no solamente desde el nivel estatal, desde el nivel burocrático, sino que también hacer diferenciación tributaria que tú lo nombrabas. Yo creo que efectivamente regiones más pobres deben tener algún tipo de incentivos tributarios para generar más estímulos, para que haya más inversión y más empleo, y a su vez evitar duplicidades estatales, porque a veces tenemos funciones que son claramente locales, pueden ser municipales o del gobierno regional, pero también hay ente a nivel nacional que toma las mismas funciones y se generan duplicidades e ineficiencias, siendo que queríamos concentrar todos esos recursos en los entes de más bajo nivel, evitando duplicidades y así haciendo que la toma de decisiones sea más local, incentivando efectivamente que las decisiones se tomen en las veredas, en las calles de las regiones y no todo desde Santiago, como ha sido la tónica efectivamente. Ok, entonces una mayor autonomía fiscal como eje principal, pero no de acuerdo con transformar un Estado federal, por ejemplo. No, yo creo que la estructura de las regiones que tenemos hoy día está bien. Lo que hay que ir haciendo efectivamente es cambiar las funciones, los roles, transfiriendo más competencias y más recursos a las regiones, a los gobiernos regionales y a los municipios. Hay que ir bajando lo más que se pueda dentro de los ámbitos de las competencias y la prudencia de esto. Ok, Natalia González, ¿tu opinión del tema? Sí, yo quiero aterrizar un poco las opiniones, porque más que hablar de federalismo o del nombre o el apellido que le ponemos al nuevo sistema de gobierno que puede llegar a implantar la nueva Constitución, y aquí me tomo de las palabras del profesor Felipe Paredes, más que el nombre, lo importante es cómo llevamos a cabo una posible transformación en el sistema de gobierno de nuestro país, porque, por ejemplo, pasar a un sistema federal que puede ser muy atractivo, muy innovador, incluso sexy, si uno lo quiere ver así, conlleva una serie de gastos que es bien difícil de llevar a cabo en la situación actual que vive nuestro país. Con esto no quiero decir que me cierro la posibilidad de ver mecanismos de descentralización, no, pero sin embargo quiero hacer el punto en que es importante no el nombre que le pongamos al nuevo sistema, sino cómo lo llevamos a cabo. Y lo mismo quiero decir respecto de la distribución actual de nuestro territorio, y ahí difiero con lo que señala Martín. La distribución actual de nuestro
territorio responde a un modelo geopolítico que fue implantado en la dictadura, por lo tanto muchas veces no responde a una realidad territorial de identidad, a una realidad climatológica, geográfica, demográfica y a las distintas condiciones que tenemos quienes vivimos en región. Entonces yo creo que es importante evaluarlo, sí, pero también evaluarlo con un sentido de realidad y ver cuál es la decisión que tomamos a cabo sin dejar de pensar que el modelo que asumamos es el modelo que vamos a tener en las próximas décadas. Entonces, por lo tanto, yo creo que hay que avanzar a descentralización y siempre teniendo a la vista que la descentralización también nos va a llevar a replantearnos la forma en la cual se ejercen los distintos poderes en nuestro país, porque claro, Martín hablaba de la nueva elección de gobernadores y los gobernadores van a ser representantes del Ejecutivo. Entonces, es importante, si vamos a hablar de descentralización, también evaluar en la forma en la cual se ejerce el poder dentro de nuestro país. Perfecto. Quiero preguntarles porque también hay una discusión respecto a si tener una constitución mínima o otra maximalista, donde debiesen establecerse varios aspectos. De hecho, hay muchos abogados que en este momento están diciendo qué cosas de lo que están proponiendo los candidatos pueden efectivamente estar incluidos, pensando sobre todo en la experiencia internacional. Para ustedes, ¿cómo debiese establecerse esa constitución? Porque tal vez al ser maximalista, sabemos que hoy, por ejemplo, se nos garantiza un medio ambiente libre de contaminación constitucionalmente, cosa que no ocurre. Entonces, ¿cuál es la visión que tienen ustedes respecto a cómo debiese ser esta nueva constitución? Natalia. Sí, respecto de esa pregunta en cuanto a la extensión que podría llegar a tener la nueva Constitución, yo creo que es relevante, es una discusión bien relevante porque candidatos y candidatas tenemos que ser muy claros, muy transparentes a la hora de entregar nuestras propuestas respecto de qué se va a regular y qué no se va a regular dentro de la Constitución. Efectivamente, la Constitución tiene por misión establecer principios, establecer directrices, establecer en el fondo un rayado de cancha respecto de cómo se va a desarrollar la normativa a futuro. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo he desarrollado mi campaña siendo muy clara y muy precisa, poniendo de ejemplo el caso medioambiental que tú señalas, diciendo, claro, podemos regular principios dentro de la Constitución, pero seguramente eso va a quedar entregado al legislador para que desarrolle lo que se regule en la Constitución. Y también he señalado que en ese sentido es súper importante las elecciones que vienen a continuación de esta, porque constituyentes van a poder rayar la cancha, la ciudadanía va a votar en el plebiscito de salida, pero quienes van a desarrollar eso van a ser los parlamentarios y el futuro presidente de Chile. Entonces, es importante tener eso claro. Perfecto. Ernesto, ¿tu opinión? ¿Constitución mínima o maximalista? No, yo creo que una constitución mínima. Necesitamos un texto que no sean leyes, que sean normas, que nos digan, como bien dice Natalia, todo esto aprovecho a saludarte, y también a ti, Martín, aprovecho a saludarte, como corresponde, porque con este sistema no es difícil ver las caras. Creo que es no se ven, así que tranquilo. Sí, entonces quería aprovechar de decir eso, que creo que debería ser un texto breve, un texto que fuera al callo y que fuera muy empalmado y muy estudiado con las leyes que deberían ser la guía y el aterrizaje de estas normas. Por ejemplo, para mí es súper importante el derecho a la vivienda. Creo que es fundamental el derecho a la vivienda y a un hábitat digno. Entonces, si eso logra salir, si logra estar ese mensaje en la Constitución, se debe decir, el Estado, por ejemplo, debe garantizar el derecho a la vivienda y el derecho al hábitat digno, y eso también con leyes apropiadas que así sean. Entonces, ¿y eso debiese judicializarse cuando no se cumple? Por ejemplo, si no se cumple con ese derecho social, que exista una instancia para poder demandar eventualmente al Estado si es que no se está cumpliendo con esa garantía. Debería ser, o sea, debería empalmarse con una legislación adecuada, que los legisladores deberían trabajar para que eso se pueda cumplir a través de distintos mecanismos, no solamente la adquisición de una casa propia para todos, porque eso es financieramente imposible, pero sí, debería judicializarse, debería entrar la ley en ese sentido a jugar a favor de las personas que no sean vistas como clientes, como este clientismo que nos invade, sino con ciudadanos de derechos que tienen que respetarse y tienen que dignificarse a través de la ley, de la judicialización, de la justicia. Yo estoy de acuerdo con eso, plenamente. Aunque, claro, no quiero entrar en un terreno con eternas demandas al Estado. Por eso la bajada de la ley tiene que ser lo más sensata, pero también lo más acoplada a la posibilidad de que tengamos ese derecho vigente de distintas maneras. Ok. Martín, ¿tu opinión?
Sí, mira, bueno, coincido con que hay que tener una constitución sucinta, concreta, con las cosas muy bien delineadas. Natalia lo dijo de manera brillante, pero hay dos cosas que se desprenden de lo que dijeron mis dos compañeros aquí. Y uno es efectivamente que viene todo un proceso después de adecuar los cuerpos normativos, las leyes, a lo que se establezca en esta nueva constitución o potencial nueva constitución. Y por tanto, para que los televidentes queden claro que viene un proceso mucho más largo que estos 9 meses o años. Una vez que si se llega a aprobar esta nueva constitución, y es nuestra nueva constitución, viene todo un proceso legislativo de adecuación de normas y de cuerpos legales que va a durar por bastante tiempo. Entonces, aquí la expectativa hay que controlarlas porque viene un periodo bastante largo. Y el otro tema que se tocó que es muy importante son los recursos que hoy día existen, precisamente para hacer cumplir las garantías constitucionales o los diferentes temas que están contenidos en la Constitución, que es una herramienta que está en nuestra Constitución y que yo también soy de la opinión de mantener, como lo decía Ernesto. Perfecto. Quiero llevarlos a otro tema, que es el tipo de democracia y obviamente la función de los ciudadanos. Algunos dicen que tiene que ser de forma mucho más directa, por ejemplo, con referéndum revocatorio, con mayores plebiscitos, y otros hablan de una representatividad que se cumpla, por ejemplo, con un regreso al voto obligatorio, y ahí debatir eventualmente si reducir la edad y que pueda hacerse esto a partir de los 16 años. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes respecto a cómo la ciudadanía puede ser más partícipe de la democracia, Natalia? Mira, una realidad que yo me he encontrado haciendo volanteo aquí en el Distrito 17 es justamente la falta de educación cívica de las personas. Y esa falta de educación cívica justamente viene empujada por el sistema educativo que tenemos. Entonces, si vamos a empujar mayor participación democrática, eso va de la mano con cambiar algunos puntos en el sistema educativo. Ahora, sobre bajar la edad de votación a 16 años, yo estoy de acuerdo. ¿Y por qué lo digo? Y lo digo muy responsablemente, porque los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. Hoy día se les reconoce una ciudadanía incompleta porque tenemos esta Constitución que les da ciudadanía a partir de los 18 años. Y sin embargo, vemos una serie de vulneraciones que se producen al amparo de la misma Constitución. Entonces ellos no pueden votar y por lo mismo yo creo que no pueden votar y no son atractivos para quienes toman las decisiones que efectivamente les afectan a ellos y a ellas. Entonces ahí yo estoy de acuerdo con rebajar la edad de votación. ¿Y reponer el voto obligatorio, Natalia? No, eso no estoy de acuerdo con reponer el voto obligatorio porque yo creo que la tarea la tienen quienes dirigen el país, de reencantar a la ciudadanía. Perfecto. Martín, ¿tu opinión? Sí, yo ahí coincido en la falta de educación cívica, que es brutal. Yo soy partidario de eso, si bien no tiene que ver con temas constitucionales, pero hay que reincorporar la educación cívica en nuestro sistema educativo desde básica, media y también superior, secundaria, o sea, universitario, técnica, de nivel superior. Pero también otras materias que se han perdido, la filosofía y otras cosas para desarrollar un pensamiento crítico. Yo creo que eso también nos hace mucha falta y yo sí soy partidario de reincorporar el voto obligatorio de 18 años hacia arriba, claramente. Porque ¿No estás de acuerdo con los 16, que se analiza entonces rebajar? No. ¿Por qué? Y bien reclaro, sí. Natalia decía que los niños de 16 a 18 años, jóvenes de 16 a 18 años, también eran afectados por las leyes, en fin, bueno, los niños de 4 años también, entonces también deberían votar. Entonces, la verdad es que el voto de 18 años obedece a otro tipo de razones de madurez de la persona, en fin, que es un tema que se ha discutido bastante y por eso soy partidario de que el voto sea de 18 años hacia arriba y de manera obligatoria, sí reincorporar las clases de educación cívica cuanto antes, porque no hace una falta enorme. Natalia, yo sé que levantaste la mano, pero le voy a dar el pase a Ernesto porque nos queda poco tiempo y de ahí vemos si podemos hacer el punto a lo que planteó Martín. Ernesto, tu opinión, ¿volver al voto obligatorio, rebajar la edad a partir de los 16? Sí, estoy de acuerdo con Natalia. Me gusta la idea de que sea a los 16 años. Creo que hay personas con un criterio fundamental. También coincido, aunque parece que todos pensamos igual y lo que me parece un poco fascinante por otro lado, pero peligroso por otro, porque no somos lo mismo. Creo que es fundamental que establezcamos un correlato educativo-cultural desde ya. Hay que educar cívicamente a las personas y hay que hacerles entender que la política es relevante a la hora de cambiar este país para mejor. Que hacer política no es malo, que los políticos no son malos, no somos malas personas por hacer política. Y creo que el voto obligatorio, voluntario, estoy de acuerdo con Natalia, sí me seduce esa idea, pero yo lo haría obligatorio por lo menos
un periodo más, porque necesitamos que la gente sienta que es parte de algo. Necesitamos obligarlos a que se sientan parte de esto y no creo que con discursos solamente los vamos a seducir. Perfecto. Bueno, se nos acabó el tiempo ahí, Natalia, yo sé que querías hacer un punto, pero pudimos conocer sus opiniones en temas bien importantes y trascendentes que sin duda se van a discutir también en esta nueva Constitución. Gracias por acompañarnos, que estén muy bien, buenas tardes, buen fin de semana además. Chao, chao, gracias por la invitación. Ernesto, Natalia, Viviana, un gusto. Chao. Un gusto, en verdad, nos vemos, ¿ya? Bueno, así hemos llegado al final. Lo invitamos, por cierto, a seguir en nuestra sintonía. Sigue las noticias acá en CNN Chile.